Bienvenidos a Estrategia Cuántica. En este podcast maravilloso trataremos temas asombrosamente interesantes y el día de hoy no es la excepción. Hablaremos cómo la inteligencia artificial está redefiniendo los procesos de contratación y despido en las empresas. Cada vez más empresas utilizan algoritmos para seleccionar candidatos, evaluar su desempeño e incluso decidir cuándo es momento de prescindir de alguien. Pero, ¿qué tan justo es este proceso? ¿Puede un algoritmo ser mejor que un ser humano en evaluar talento? Todos estos cuestionamientos los abordaremos con nuestro especialista en inteligencia artificial y obviamente en el área de recursos humanos, Alejandro Fuentes. Ya soy de recursos humanos también. Pues sí, Alex, pues nada más tenemos un especialista. Pues hay que Ok. abordar todos los temas y aparte Muy sabes bien. mucho. Bueno, pues muchas gracias de nuevo por haberme invitado, aunque yo doy la parte de especialista en la cuestión tecnológica, no tanto en recursos humanos. Pero va de la mano ahorita, entonces pues tú eres el asesoramiento para el área Ok, en correcto, me parece cuestión. muy bien. Y contamos con nuestra inteligencia artificial de cabecera, Blue. Gracias, André. Hoy analizaremos los datos sorprendentes sobre cómo la inteligencia artificial ya está modelando el empleo en México y en el mundo. Muchas gracias, Blue, por tu aportación momentánea, ¿no? Estamos avanzando, ¿viste? Sí, ya vi, ya vi. Pero vamos a entrar en contexto porque tenemos mucha información el día de hoy. Vamos a empezar horneando la noticia por VExpert. ¿Qué te parece, mi Alex? Me parece muy bien. Noticia número 1. Amazon y el despido automatizado por la IA. Fuente Business Insider de marzo 2024. En resumen, dice así. Un reportaje de Business Insider reveló que Amazon ha utilizado la inteligencia artificial para despedir empleados en sus centros logísticos, sin intervención humana. El sistema analiza la productividad en tiempo real y si un trabajador no cumple con los estándares, el algoritmo genera un aviso de terminación automática del contrato. Aquí tienes tu pregunta, mi Alex, que el tema es extenso. ¿Qué ventajas y riesgos representa este tipo de automatización en la gestión de personal? Primera cuestión, ya me está preocupando, no vaya a ser que de repente te cancelen por un algoritmo. Eso todavía no va a pasar, mi Alex. Ah, bueno, O sea que perfecto. puede estar tranquilos nuestro auditorio. Denle like, compartan. Es un tema muy interesante. Pero arráncate, mi Alex. Bien, la IA en recursos humanos es un asunto polémico y actualmente, ya estoy igual que tú, y actualmente algo que está muy de boga. Yo creo que ahí nos puede ayudar un poquito Blue porque hay una parte muy importante que debemos de conocer. Ya lo hemos platicado en otros capítulos, pero Blue, ¿nos puedes decir algo de lo que sucedió con Amazon en el 2018? Sí, pues el caso de Amazon que ocurrió en 2018, cuando se reveló que su sistema de inteligencia artificial para la contratación de empleados presentaba sesgos de género. El sistema, diseñado para evaluar currículums, mostró una tendencia a penalizar a las mujeres, ya que se había pues solo considerado datos históricos que reflejaban un sesgo en favor de los hombres, ya que en la industria de la tecnología pues es donde antiguamente había mayor número de empleos y como resultado pues Amazon terminó descartando el uso de esta herramienta. Imagínate la cantidad de dinero que ha de haber perdido Amazon por desechar la herramienta. No, pues imagínate la cantidad de despidos injustificados, pero O pues, en de todos lados fallos en las contrataciones. pues en todos lados se cuecen churros, ¿no? Ya no para indagar en el tema, Ok, pero bueno, la nota aquí es interesante. Hablamos de Amazon y Amazon ha utilizado sistemas automatizados en lo que son sus centros de logística para hacer un monitoreo okay. en la productividad de los empleados. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que realmente el sistema está verificando mucho la parte de cómo
has llegado en tu puntualidad, qué tanta productividad tienes en algún momento, igual si ese empleado está cumpliendo con las metas de la empresa. ¿Qué sucede? Que en un momento no considera si me enfermé, me lastimé, hubo algún contratiempo, ya no es humanizado. A lo mejor puedes poner ciertos parámetros, ¿no? Ahí viene la situación. ¿Qué sucede en el momento en que hago los parámetros? Pero digo, la hora de entrada es a las 9:30, a las 9 o a las 8:30. Pero te voy a dar 15 minutos de De tolerancia. tolerancia. Pero en esos 15 minutos hubo un problema en el estacionamiento. Tú como jefe sabes, más el algoritmo no va a entender que hubo un problema en el estacionamiento. Yo ya estaba aquí en la fila, pero no nos dejaban pasar. Y cuando chequé fueron 8:46. Sí, esos temas son muy difíciles y pues, no los va a entender. Eso no lo va a entender. Entonces, si yo estuve enfermo en esa situación, pues tampoco va a entender el algoritmo que me enfermé, un resfriado o algo que fue justificado, que hablé con mi jefe y le dije, oye, me siento mal, ando crudo. No. O de plano, fíjate que amanecí resfriado. ¿Quieres que después de la pandemia, quieres que yo llegue enfermo a trabajar? El jefe me va a decir, vete al seguro y que te receten algo, ve a ver al médico. Aquí la situación es que el algoritmo no va a entender esa parte. Te va a llegar por mail tu carta Me va a administrativa llegar una en carta fax. administrativa y me van a decir, para la próxima te vas. Y si yo le voy y le digo a mi jefe, oye, me pasó esto, pues a lo mejor hasta el jefe lo sorprende. Entonces, podríamos decir que aquí viene el primer, bueno, no sesgo, pero la primer disyuntiva que es el criterio. Podemos decirlo así. Recordemos, y por ahí hubo un comentario de Francisco Reyes, creo, Ujú. en donde nos decía que hablamos como que muy general y hay que recordar que vamos a todo el público en general. Sí, pues si quieren también su arrocito con leche, pues está cañón. Pero aquí hablemos un poquito de lo que es realmente lo que tenemos como inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es ChatGPT, no es DeepSeek, no es Leonardo, no son todas esas aplicaciones que hemos trabajado o hablado en capítulos Gemini. anteriores. Son esos. Realmente eso es lo que nosotros tenemos para poder en un momento trabajar, porque la inteligencia artificial fue un boom Son herramientas. y ya la herramienta ya la tiene cualquier persona, como ahora el Internet, ya cualquiera tiene Internet en su casa. Cuando antes, por eso existía el café Internet, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Aquí es en donde viene cómo se diseñó esa inteligencia artificial. Hemos platicado en episodios anteriores en donde la alta dirección debe de tomar en cuenta, debe tomar las riendas El de cómo se va a algoritmo. hacer el algoritmo. Que por cierto, no se pierdan el episodio de Tu jefe es un algoritmo muy, muy bueno que No, habla mucho de para esta estas parte. alturas ya salió, Alex. No, ya salió a estas alturas, pero es muy importante porque ahí damos a entender cómo se manejan las decisiones. Aquí lo interesante es, imagina que se diseñó mal desde el inicio. Sí, Entonces, todo ese diseño ya viene en un momento en el producto final con errores y puede provocar lo que decía Blue hace un rato de los sesgos en la parte de contratación o despido. sí, que a lo mejor no pensaron que iba a importar o que, Tan, o que el algoritmo pues, simplemente lo daba por hecho, pero si tú no le dices todas las, le puntualizas todas los puntos sobre las IES, Imagínate que trabajas en Reforma y hubo una manifestación. Te qué vas a un raro, café. qué raro. No, no hay, ¿verdad? No, no hay. Entonces, te vas a un café a conectarte remotamente y trabajaste ese día, pero para la inteligencia artificial que te estuvo monitoreando, no llegas, te ¿Dónde estás? conectaste tarde y aparte te saliste temprano, o sea, no recuperaste las horas que perdiste. ¿Qué va a suceder? Tú dijiste, puede llegar un acta administrativa, ya A tu llegó la correo. segunda y después, pues muchas gracias, ya no estás laborando con la Un empresa. mosco. ¿Un mosco o qué pasó? ¿O es la IA Y ya. voladora? No, no es la IA voladora que me estaban mandando un insecto para vigilarme. Perfecto. Ok. Entonces, muchos de estos despidos que pueden haber van a ser basados en métricas
que en algún momento, pues, van a estar automatizadas, pero la pregunta aquí, ¿realmente esas métricas fueron bien diseñadas? No lo sé. La alta dirección lo debió haber hecho. Sí, cómo se desarrolló el proceso, ¿no? De contratación y la implementación. Así es. Entonces es bien importante. Por eso te trajimos, Alex, porque tú eres el especialista en sistemas. Pero soy sistemas, no recursos humanos. Sí, pero pues, si no pones bien las métricas en la herramienta que estés usando, Ese es el detalle. Tengo que, por eso es de que se dice que alta dirección en conjunto con las demás áreas debe ponerse muy, muy en sincronía para poder desarrollar una buena sí, inteligencia el artificial. algoritmo se tiene que poner las pilas, El ¿no? algoritmo se tiene que poner las pilas. La señora Juanita no puede sola en recursos humanos. Ahora, la pregunta, si la vemos así en general, ¿sería justo? Te la pregunto yo a ti. ¿De qué parte? ¿Proveniendo de qué? O sea, si es justo que me despida un algoritmo. No, no es justo. Yo creo que no es justo. Completamente no. Yo supongo que se debe de ir paulatinamente la implementación de la herramienta. Yo creo que en ciertas posiciones no puede cambiar. Tiene que haber una persona de recursos humanos, pero ahora lo vas a ir desarrollando en el tema. Voy a dar el primer tentempié, pero creo que debe de haber mayor ética. Bueno, es algo, decimos ahora que es una palabra muy de boga, ética, pero sí lo veremos más adelante a ver ¿No? por qué realmente debe considerarse la ética. Porque tiene que tener esta herramienta y pasar ciertos ciclos por alto, o debe de haber algún botón de auxilio de, a ver, mija, no, en esta ocasión no, y borra la indicación de recursos humanos y se manda un ticket a sistemas, oye, fíjate que tuve esta situación, y alguien con cierto criterio, con ética, decir, esto aquí no, pero se debe de atender Bueno, en ese tiempo y forma. ya esa es una parte que Ya les veremos, estoy resolviendo, ¿no? que veremos más adelante en cuestiones de cómo debe estar funcionando nuestra inteligencia artificial en una empresa. En teoría debería de ser así, pero yo siento que no es justo, pero a su vez sí tiene que haber ciertos parámetros indicados por el algoritmo. Ya, ya. Cuando yo digo algoritmo es jefe, ¿eh? Porque ya vimos, ya hablamos en ese programa y ya ustedes tienen que haberlo visto. Ya entras mucho a la parte de la normativa de la inteligencia artificial, pero pues yo creo que aquí una de las actividades que nos compete es saber por qué las aplicaciones en recursos humanos pueden llegar a facilitar o puede llegar a tener un problema en la empresa con contrataciones y o despido. No, yo creo que es fundamental, por ejemplo, si tienes una gran empresa que hay una alta rotación porque nos están abriendo puntos de venta, por ejemplo, este, etc., ¿no? O Ok, sea, que hay una fábrica o tienes un alto vaivén de currículum, ¿no? O de CVs. Y a veces las 2, 3, 4 personas o el departamento de recursos humanos no se dan abasto, no se dan abasto. Entonces, parece que este tipo de softwares de implementación pueden ayudar a filtrar, claro, ¿no? claro. Como tu... Bueno, eso ya lo vamos más adelante. Perfecto. Hacia eso vamos, ¿no, mi Muy Alex? bien. Sí, más o menos. Entonces, continuando. ¿Con la siguiente? Sí. No, pero por ahí teníamos una aportación. No, no hay que saltarnos del guión, Alex. Ah, ok. Para cerrar este tema ético, tenemos un dato, una aportación de nuestra inteligencia artificial, Blue. Pues bueno, considero que no es ético. La toma de decisiones sobre el empleo debe considerar contexto, equidad y empatía, algo que una inteligencia artificial no puede garantizar por sí sola. Pero tienes otra aportación, Blue. También, bueno, pues un estudio de la Universidad de Harvard señala que un 45% de las empresas que usan inteligencia artificial en recursos humanos han enfrentado problemas por despidos automáticos erróneos derivados de fallas en el modelo o sesgos en los datos. De hecho, la primera aportación contestó mejor que yo. Sí, Pero la ya verdad. ves lo que pasa por no prestar atención en la junta antes en la junta del guión.
De veras. Muy bien, segunda pregunta. Segunda noticia para darle velocidad a velocidad, esto sí, sí, sí. y no se enoje la audiencia. IA en la selección de candidatos en México. Expansión abril 2024. En resumen, cada vez más empresas en México usan inteligencia artificial para filtrar currículums y realizar entrevistas preliminares. Plataformas como HireVue analizan el lenguaje, tono de voz y expresiones faciales de los postulantes. Las grandes empresas en México ya usaban algunas formas de inteligencia artificial en reclutamiento. La pregunta ahorita obligada, mi Alex, ¿qué tan efectiva es la inteligencia artificial en selección de talento y cómo evitar sesgos y enamoramientos? ¿Enamoramientos lo dices por mí o qué pasó? No. Esta sí te cayó la niña al Sí, dedo. ay, Hasta yo la vi, ya me por no duele. decir vela, yo la vi venir para no alburearme Bueno, solo, pero bueno, mira, hay algo muy interesante ahora en los recursos humanos. Anteriormente, ¿qué sucedía? Veían tu currículum dentro de un montón de decían, documentos. no. Este no, este sí, o los que caen en la mesa, como te evalúan los maestros. Este sí, y vamos a entrevistarlo. Imagínate una empresa con 50 empleados en donde se liberó una plaza y tiene la facilidad o la oportunidad de poder ver en la persona de recursos humanos una cantidad adecuada de currículums. La empresa donde nos conocimos, ¿te acuerdas que era de recursos humanos? Simón. Y pues quedó, creo que plataformas como OCC, no sé si todavía exista Boomerang, Indeed, Indeed ahora, son ese tipo de plataformas en donde CompuTrabajo, con tu trabajo, bueno, son ese tipo de plataformas. LinkedIn. LinkedIn es otra cosa, ¿no? ¿O No, sí sí se para puede. trabajo? O sea, si haces bien tu perfil ¿Si y me eres un llaman? alto ejecutivo, ¿Si me llaman? Ya lo quién sé. sabe si te llamen, pero ¿No? Bueno, a mí no. soy mucho para ello. Tú sí eres Ah. mucha pieza, mi Alex. Bueno, volvamos al tema y dejemos un poco la broma. Oh, Eh, Aquí la cuestión es que esas plataformas ya te daban un score de lo que era el currículum. Entonces tú ya podías decir, este cumple más o menos los objetivos. Evolucionó un poco esa parte y empiezan a solicitarte videos. Grábate, por favor, una entrevista pequeña, descríbete qué es lo que te gusta hacer, algún hobby que tengas. Y con ese video, ya lo pueden pasar a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial ya te analiza en un momento dado todas las acciones, actitudes que puedas tener con tan solo mirar la cámara. de hecho, ahorita, por ejemplo, en Indeed, Ajá. o bueno, también no sé si puedes estar continuamente cuando subes tu CV, te ponen preguntas para expandir un poquito más y eh, que puedan la inteligencia artificial o el software que estén manejando darse cuenta de tu perfil y entrar mejor en los caracteres cuando suben la vacante, ¿no? Y algunas personas piden a las vacantes que suban un video, pero antes continuamente te está haciendo preguntas de, ¿y qué sabes? Y de opción múltiple, son 5 minutitos. A veces es tedioso y dices que Y no, escribe, ¿no? pero creo que sí, en estos tiempos es importante, como bien dices, llenar todos estos procesos que te están pidiendo estas herramientas para que tengan una mejor concepción tuya. Bueno, tomaste el ejemplo de mi enamoramiento. No lo tenía en mente cuando era más de percepción mía porque me he estado poniendo a llenar y a llenar, pero tu enamoramiento ya era paso 2, Alex. Bueno, Ya había chateo. podemos platicar con Sí. el público de esa parte, porque quienes no han visto los episodios anteriores, que sepan qué sucede, ¿no? Resulta que hace ya un rato, un tiempo, llegó una vacante muy buena, muy interesante. Hoy solicitamos un director de sistemas. Entro a la vacante, me postulo y de repente Emma me empieza a hacer preguntas. Ya tiene nombre. No, sí tiene nombre. De hecho, realmente la inteligencia se presentaba como Emma, pero todavía no sabía yo que era una inteligencia artificial, porque el correo estaba redactado como si hubiera sido una persona común y corriente. Ujú. Oye, Alejandro, recibimos tu currículum, nos interesaría saber más de ti.
Perfecto, ¿qué necesitas saber? Vemos que tienes un diplomado en telecomunicaciones. ¿Nos puedes mandar el diploma? Ah, muy bien. Dices, lo leyó Leyó mi currículum, sí, o sea, sorpresa, y lo porque mandé hace media hora. leyó inmediato el currículum, me está pidiendo el diploma, ya se lo envío y me vuelve a contestar y me dice, oye, para mejorar todavía tu postulación, veo que tienes certificados en inglés, en diversos sistemas de telecomunicaciones. Mándame esos certificados y mándame todo lo que tengas de acuerdo al currículum. Y me dio toda una señalación, una numeración de todo lo que me estaba solicitando. Y tú, güey, Yo enseguida preparé todo permíteme. y se lo mando. ¿Qué sucede? Yo se lo mando a las 9:30 de la noche, más o menos, 10. Y te contesta a las A 10. los 5 minutos me contesta. Y tú, ¡ay, qué Vamos muy bien con tu proceso de reclutamiento, Alejandro. Y ya dices, esta mujer está trabajando horas extras. wow! No, yo quiero entrar a la empresa. Y tú ahí como de chismoso, a ver su foto A de ver su perfil. foto, sí, veo la foto y dices, no, qué maravilla. No, pues aquí Yo yo sí quiero entrar a trabajar. sí, claro. Veo la foto, veo que tiene nombre, busco Emma Torre y resulta que es una herramienta de inteligencia artificial. Esos enamoramientos fugaces de todas maneras No, no, no funcionan, yo lo sé. no funcionan. ¿Qué pasó? Que cuando ya veo que estoy hablando con una inteligencia artificial, pues me da risa porque dices, es muy natural ya el trato. Haz de cuenta que estoy con una Si reclutadora o un reclutador. no pasó por tu cabeza, ¿Casarme con ella? No, no, ta- no pasa eso. quién sabe. Andar con ellos, salir. No, no, no pasó. No. O sea, ya después que vi que era una inteligencia artificial, dije, hasta ahí llegamos, Emma, muchas gracias. Lo interesante fue que yo entro a la plataforma porque te dan un usuario y una contraseña para ir viendo cómo iba tu postulación. Entro y yo ya estaba rankeado. O sea, mi Luego, currículum ya tenía un por ranking las cosas que te pidió, por las cosas que me pidió. Ya me decía, vas en el puesto 100, por así decirlo. Y de repente yo ya mandé diplomados y certificaciones, ya vas en el puesto 80. Y eso es lo interesante. Yo ya me estaba dando cuenta que estaba siendo rankeado para ese puesto. pues hay competencia. ¿Hay competencia? Sí. Lo vamos a ver más adelante, pero va a haber un momento en donde pues, se va a volver frío ese trato. Ya no vas a estar con la señorita de recursos humanos, en donde incluso dices, pues sí está guapa. Pero aquí vamos a algo que tocaba Blue. Es justo, ¿no? Para los demás y para todos, digo, para todos sí es justo, Pero realmente, pero ya se pierde esa parte de humanidad, no tanto en la sí, contratación. pero fíjate, sí, ¿no? Aquí la paradoja. A ver, Y para los que no entiendan la palabra paradoja, paradoja. Estuvo muy rimbombante. El, tú mismo hiciste el ejemplo. Hay una vacante y hay 50 currículums. Y bueno, yo puse el ejemplo de una empresa con 50 personas, sí, donde se abre una vacante y a lo mejor recibo 20, 30, 100 currículums, 200 currículums. o bueno, el ranking que dijiste, 100 currículums. ¿Qué pasa si no hubiera existido esta inteligencia artificial? Ay, por eso es que te iba a interrumpir hace rato, pero ya continuaste y te dejé. No. Aquí es en donde viene lo interesante. Imagínate un grupo Bimbo, un Teléfonos de México, donde la pila de currículum son de más de 500, de 1000, más o menos, ¿no? Para un puesto. Sí, sí, sí. Y sale la vacante y en ese momento, pues vamos a tener que usar la inteligencia analítica, la IA analítica. ¿Para qué? Para que pueda hacer un escaneo y una búsqueda de información y ya decirme, el candidato más óptimo es fulano de tal. Aquí dice un término importante que si están viendo nuestros otros programas, en cuanto a la implementación de herramientas, por ejemplo, que vimos de ventas o de marketing, todo esto son inteligencias artificiales Generación, de generación, generativas, el generativa, ChatGPT, todas estas. Aquí tenemos herramientas analíticas. analíticas. Entonces, ¿cómo vamos viendo la categorización de estas inteligencias artificiales? Fue
acotación, fue una acotación simple, pero para un neófito como yo, Ya, ya tiene nombre, ¿no? ya veo No que todas estás son aprendiendo. iguales. No todas son No iguales. todas son iguales. Y es algo que da gusto que estés aprendiendo y Sí, esperemos que estoy así aprendiendo. O sea, yo por eso hice la anotación, porque, la acotación. ajá, con eso que dijiste, diferencié por el Ahora, conocimiento que me diste. gracias. Ahora, lo interesante aquí es de que la IA nos permite agilizar la selección del talento. Salud. Gracias. Podemos analizar miles de currículums por segundo. Eso para recursos humanos va a ser un éxito, porque hace poco en una plática decíamos que ya la gente va a tener que hacer cambio, pero no sé si recuerdas en Sí, algunos sí. capítulos anteriores, va a tener la oportunidad de poder desarrollar otras actividades y podrá tener un mejor perfil en sus trabajos. Pero los algoritmos también pueden heredarse eso. Y es ahí en donde vienen problemas como lo que nos decía Blue de Amazon, en donde pues sería Pasan de interesante. lado los candidatos idóneos, ¿no? Por un En sesgo en este de... caso, el perfil de mujeres eran los que eran desechados. Y por ahí tengo entendido que también buscaban como que un perfil caucásico. Sí. O sea, si tú eras morenito, hindú, pues, Fue ya. en un lugar de Estados Unidos, en una planta o algo así. Esa es la situación. Si lo vemos así, pues es necesario tener distintos modelos. Es necesario en un momento dado sí tener esa supervisión humana para poder entender o para poder desarrollar un buen sistema con la inteligencia artificial. Recordemos que la inteligencia artificial es una herramienta realmente. Si la programamos, nosotros vamos a desarrollar los agentes, pero nos va a ayudar en un momento a no tardar tanto en una selección de personal. Hasta ahorita es una herramienta, ya en 50 años, quién sabe. Bueno, lo que me platicabas de que tenías Bueno. pláticas nocturnas con ChatGPT, creo. Sí, pero no. ¿O era con Blue? Sin indagar, porque Blue se enoja y dice, ¿con quién estás Con- platicando? El otro día le dije, permíteme, porque estoy interesante en la plática acá. Me hacen, Es que es como si yo estuviera con DeepSeek y luego le pregunto a ChatGPT, a Gemini. ¿y qué te está contestando el Sí, ¿qué te otro? contesta ¿Qué aquella? te contesta? ¿No? ¿Y quién te dio esta información? ¿Y por qué vas con una china y no Tu información conmigo? es inconclusa, ¿no? Bueno, no dice así, pero ya les falta poco. Muy bien. Pues muy interesantes cómo se han desarrollado estos temas de dos noticias, Alex. Y ya nos vamos alargando en tiempo luego. Pero antes de la tercera noticia tenemos una Una aportación de Blue para cerrar este tema, Alex. ¿Sí? Un informe de PricewaterhouseCoopers indica que el 70% de las empresas que usan inteligencia artificial en selección de personal han visto mejoras en la calidad de sus contrataciones, pero el 30% reconoce que los candidatos perciben el proceso como frío o impersonal. Pues yo creo que ese 30% han de ser de los ardidos, ¿no? No, es que ¿por qué yo no? ¿Por qué él sí y yo no? ¿No? Como todo, siempre, Es como todo. mira, cuando estás en un proceso de selección, muchas veces te dicen las personas de recursos humanos, es que tú eres el ideal, tú estás en mi terno. Y ya cuando no quedaste, pues te preguntas, pues, ¿qué pasó? ¿Cómo me ganó el otro, no? Si yo lo vi, pues prácticamente yo era mejor que los otros dos. Yo una vez fui a un proceso de selección en una tienda departamental, la Estrellita Naranja, Ajá, que es gringa, sí. y pasé varios filtros. Iba para gerente de departamento o algo así. Me hizo interesante, vamos a probar una tienda más grande, bla, bla, bla. Y fui al corporativo, dijo, oye, ya pasé al corporativo. Este empleo es mío. Y voy viendo que había una sala llena de aspirantes y nos hicieron llenar un examen. Y todos andaban ahí en frega. Y yo analicé la sala y dije, este empleo es mío, ¿no? Y no. No, pues aquí estoy en el podcast, Alex. Yo pensé que eso era como algo de hobby. No, sí, es ok, hobby. bueno. Pero a eso me refiero. A lo mejor tú puedes percibir que eres el mejor candidato por Por X cosa. X cosa.
Y pues no, y aquí la inteligencia artificial pues va a filtrar realmente quién sí debe de Pero estar aquí es en donde viene mucho la parte de, ok, antes las empresas que en un momento sus áreas de recursos humanos tenían esa amabilidad de hablarte y decirte, oye, no fuiste el candidato, voy a mantener tu currículum un tiempo algunos. más, por eso dije, algunos, voy a mantener tu currículum unos 6 meses, un año, y si hay alguna vacante, ya estarás dentro de la base de datos para que en un momento dado, pues puedas participar nuevamente. Con la inteligencia artificial, a lo mejor nos manda un correo en donde nos diga, no fuiste elegido. Sí, lo voy a decir muy bonito, pero de diferente manera, ¿no? Así es. Bueno, Bien, vamos ya a la tercera noticia. El gobierno mexicano evalúa regular la inteligencia artificial en recursos humanos. La fuente es Forbes México, mayo 2024. En resumen, ante el auge de la inteligencia artificial en la toma de decisiones laborales, la Secretaría del Trabajo en México planea regular el uso de algoritmos en procesos de contratación y despido para garantizar transparencia y equidad. Y la pregunta, Alex, es la siguiente. ¿Qué tipo de regulaciones serían necesarias para un uso justo de inteligencia artificial en recursos humanos? Y este tema tiene tela de dónde y está muy caliente. contar y cortar. ¿Y sí? Arráncate. Bueno, ya al hablar aquí en México, yo creo que hay muchas situaciones. Uno, tienen que evaluar las regulaciones que existen. Ok, O sea, ok. ahí entra una parte en donde nuestros políticos se tienen que poner las No le pilas. vas a poner, no vas a Ya la poner. puse difícil, ¿no? Ahí los políticos deben de tener en cuenta y deben de conocer mucho lo que es la inteligencia artificial. Híjole. Ya empezamos con problemas, pero Ujú. esperemos de que esos políticos tomen capacitaciones adecuadas o entiendan realmente lo que es la inteligencia artificial para poder entender, así que para poder hacer redundante, para poder comprender mucho de lo que se está manejando con los algoritmos de inteligencia artificial, sobre todo en recursos humanos. ¿A qué voy con esto? Hay casos internacionales muy polémicos. Volvemos al ejemplo de Amazon. Ese es uno que en un momento son como que las alertas a todos los riesgos que pueden haber con los sesgos en algoritmos. Blue nos decía la discriminación de género, lo que es la parte de, bueno, ¿y por qué no me quedé? Que no me explique bien la inteligencia artificial por qué no fui yo el elegido o por qué en un momento dado vino un despido. Ujú. Para mí va a ser un despido injustificado. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. En México el uso de la inteligencia artificial no es muy utilizado todavía, se empieza a Se usar, empieza. pero las empresas que lo utilizan, pues vamos a llamarlas así, son grandes empresas con un alto volumen de rotación. Yo creo que la empresa dedicada, no sé, a vender tecnología que tenga 30 personas en su planta Sí, laboral, es muy difícil que a lo mejor necesite o va a usar un externo, un headhunter o una empresa de o va a estas. contratar OCC o Indeed o el que sea, ¿no? Ujú. Aquí lo interesante es, y entramos nuevamente al punto donde decimos, la inteligencia es una herramienta. A lo mejor esas empresas pequeñas no requieren la inteligencia artificial. Algunas otras, volvemos a decir a las grandes empresas, esas sí las van a requerir. Van a requerir que se agilice mucho el sistema de contratación. ¿Por qué? Porque puede ser que le surja ese director, ese gerente o ese personal operativo. Entonces hablamos de que, pues sí debe haber un monitoreo constante de cómo se está utilizando la herramienta de inteligencia artificial, pero también las empresas deben de entender si la requieren o no. No porque esté de moda es Esa necesario para fuerza. ellos. Así es. Y pues entran otras cuestiones, incluso laborales, o sea, cómo va a afectar en un momento dado, puede ser artículos de la Constitución, no sé, la Ley La- Federal de Trabajo, inclusive la protección de datos. Se tienen que adecuar todas estas leyes para que realmente haya una implementación. Se tienen que adecuar ya a lo que es la inteligencia artificial.
en un momento dado, ahí entran muchas cosas que maneja mucho The Expert en cuestión de, pues, se deben de estar auditando esas inteligencias, esos modelos de ¿no? inteligencias Y artificiales. de hecho, volvemos al algoritmo, se tiene que pensar y no hacer grandes inversiones todavía porque no está regulado. A lo mejor tú estás pensando en comprar una herramienta Super guau, que no te super sirven, ¿no? wow que sí te va a servir y que va a costar las perlas de la Virgen y ya invertiste y a lo mejor en un año y medio hay ciertas regulaciones que dicen, sí vas a poder usarlas, pero de cierta manera. Pues toma tu inversión, ¿no? Vas a tener que hacer un ajuste. Y no es nada más la inversión de la herramienta, porque tienes que meter inversión en personal. Debe de haber personas capacitadas en lo que es la inteligencia artificial y con el conocimiento, tú lo mencionabas hace rato, de la ética. Debe haber una relación alta dirección con las demás áreas para poder entender qué es lo que se está haciendo. Y bueno, pues yo creo que en un momento dado el gobierno mexicano deben de fortalecer la innovación, pero deben de estar muy atentos porque los puede sobrepasar en un momento. ¿Y qué propondrías, Alex? Híjole. Arráncate con tu discurso. No, porque no soy político, No me pero podrías proponer con ejemplos, no sé, de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? pues mira, hay en Estados Unidos hay estados en donde prohíben análisis de video. Entonces, Ok. debe de ser como que ya un trato más intrapersonal con el candidato y el reclutador para poder en un momento dado, pues darse cuenta qué es si es el ideal o no, o el idóneo. Y no sé, en un Por momento ejemplo, dado, en Estados Unidos hay, digo, un ejemplo que se dio y seguimos inculcando fue el de Amazon. Y para las regulaciones de inteligencia artificial lo toman como alto riesgo recursos humanos, porque hay una segmentación, hay un racismo que todavía no es que está. entramos en un tema muy delicado. Ajá. Ahí en esa parte es donde tú desarrolles mal la inteligencia artificial, tu algoritmo de inteligencia artificial para poder tener un agente, lo que va a provocar es de que en un momento, si sale mal, si tiene sesgos, pues va para atrás y va a ser una pérdida millonaria. Sí, totalmente. Perdón. Hay otros países que también ya están implementando leyes. Brasil es uno de ellos en la cuestión Mira, de datos personales, en su ley de datos personales o de protección de datos, porque realmente cambian los nombres. Allá en Brasil, pues utilizan mucho esas leyes para poder evitar la discriminación. en México ahorita actualmente 2020, principios de 2025, no hay nada implementado. Tenemos al INAI, ¿no? Meh, ¿O ya no? transparencia y equidad. ¿Ya no? ¿Ya no lo tenemos? No sé, Híjole. no sé, no Bueno, sé. hablaste de la transparencia. Esa parte de la transparencia, en un momento dado, ¿qué puede provocar para una mejora con la inteligencia artificial en los recursos humanos? Pues de que haya una certificación de los algoritmos, o sea, que digamos, sí, el algoritmo va en un momento va a hacer lo que yo quiero que haga la gente de inteligencia artificial. Que una Lo empresa, diseñamos adecuadamente, que una empresa certifique eso, que verifique con las normas existentes que sí va a funcionar como queremos. Y aparte, debemos de evitar que nuestra agente de inteligencia artificial sea una caja negra. No sepamos qué es lo que hay ahí. bueno, a inicio del programa, creo que cuando menos de aquí a 5 años, por lo menos, o 10, en recursos humanos tiene que haber alguien. No puede ser una caja, no puede ser Y una no vas computadora, no, no va a a pasar. tener nada más una computadora, un equipo, ¿no? Me Alguien, parece que no. un programa que sea el que tome las decisiones. Y ahí es en donde viene como que un punto dos. Debe haber una intervención humana. Siempre debe haber una intervención humana en decisiones críticas. Esto que nos va a facilitar, pues que en un momento dado, si hay despidos automatizados, vamos a decir que tú dices como dueño, todas aquellas personas que bajaron su productividad y que en un momento dado llegaron tarde, X, Y, Z, se junten todos esos parámetros y diga la inteligencia artificial, se van 20 personas de golpe. De chas, chas. Así es. Entonces,
debe haber un veto en un momento dado para poder prohibir esos despidos Lo que te masivos. decía del botón rojo. ¡Momento! Ándale, y vamos a ver qué fue lo que sucedió, ¿no? A lo mejor bajó la producción porque no había los insumos, nos subieron los aranceles. Qué raro. Entonces, eso es parte de lo que debemos de tener, ¿no? Debemos de tener incluso la parte de las métricas justas, hablando ya del punto anterior, ¿Métricas justas? deben de haber métricas justas para poder evaluarte. Ok. ¿Cómo me vas a evaluar, no? En un momento dado, puedo decirte, no sé, en una línea de producción, oye, es que de 9 de la mañana a 6 debes de producir una cantidad N de producto. Lo que, bueno, sí, pero ahorita lo que me llegó a la mente es que creo que en México sí ha progresado esa parte de las contrataciones más justas, ¿no? Les están pidiendo cada vez más a las empresas que sean más transparentes con los candidatos y con la información, ¿no? Yo creo que va a ir paulatinamente de la mano. Paulatinamente va a ir la mano, pero acuérdate, la inteligencia artificial crece exponencialmente, Cuánticamente. cuánticamente. Ok, así es como crece, ¿no? Y viene mucho la parte de que debe de estar con los estándares internacionales. Yo sigo diciendo, si no está estandarizado nuestra gente, no va a poder ser funcional al 100%. Va a funcionar, pero no sabemos si no está auditado, si no está supervisado, si no se cumplió con toda lo que siempre hemos dicho, que debe de ser, debe de estar desde alta dirección hasta los líderes de las áreas. Si eso no hubo y fue un capricho, como platicábamos en otro episodio del algoritmo, Ajá. pues pueden venir las fallas. ¿No? Y hay empresas que son internacionales que cada vez pues, necesitan que todos los países lleven los mismos lineamientos, ¿no? Pero a veces estos sesgos políticos son los que impiden, ¿no? El humo en la cabeza de los El políticos. humo. Puede ser. Y si lo ponemos en un caso práctico, imagínate que estamos en un call center. Ok. En un call center donde se está monitoreando pues, las llamadas por medio de la inteligencia artificial para evaluar el desempeño de cada una de las personas. Uno, aquí lo importante es, recursos humanos le debe de informar a cada persona contratada cómo va a estar la métrica, qué métrica se va a utilizar para poder medir la productividad de ese call center. Ahora sí que cómo va a estar el asunto, ¿no? Cómo va a estar el asunto, pero desde un inicio, ¿no? Y si hay algún error, se tiene que determinar qué tipo de error fue, si fue un error técnico, si fue un error de logística, deben de saber qué tipo de error hubo, ¿no? Y pues en un momento deben de saber por qué hay despidos de bajo rendimiento. A lo mejor como parte del call center, yo me estuve atendiendo a una persona durante 2 horas porque no quedaba no estaba solucionado su problema y al final esa persona dijo, muchas gracias, me solucionaste, estoy muy agradecido, te pongo una evaluación excelente porque era un problema que yo ya traía de mucho tiempo, pero esta persona nada más atendió una en 2 horas. Cuando otros personajes del call center atendieron 20 personas en esas 2 horas, o a lo mejor hasta más. Para la inteligencia artificial van a decir, pues este nada más uno, y se tardó 2 horas, pero no están viendo que fue un trato excelente, que lo habían a lo mejor atendido muchas otras ocasiones a ese cliente, y pues hasta apenas ahora se solucionó el asunto o el problema que tenía. ¿No? Y es una punta del iceberg. Digo, ahorita tomaste en cuenta los call centers porque tienen una alta rotación de personal y muchas veces siempre hay una persona de recursos humanos ahí a la mano, pero nos podemos ir a maquiladoras o ahorita plataformas digitales. Por ejemplo, cuando yo me unía en algún punto, cuando fue lo de la pandemia, bueno, pues pandemia, yo me uní a Uber un ratillo, por ejemplo. Y pues va a ser sencillo, no, tienes que ir a las oficinas, es un proceso, hay mucha gente. Dices, bueno, pues si es una plataforma digital, o sea, ¿cómo podemos aminorar pues, o sea, estas filas, ¿no?
Tengo una historia ahí hablando ¿Ah, también? de Uber, pero esa es para otro Para episodio, otro creo. episodio. Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que estas herramientas sí pueden ser muy aplicables para muchos tipos de empresas. No sé tú cómo veas, Alex. Sí, realmente, yo pongo el ejemplo del call center porque, como dices, es una rotación constante, pero ahí se miden precisamente esos parámetros. ¿Cuántas llamadas estás atendiendo? Sí, pero tienes el software, ¿no? Tienes el software para monitoreo de llamadas, tienes las grabaciones de llamadas, N cosas. Pero si vamos a estar monitoreando sin supervisión humana, entonces sí tenemos ahí un problema en la parte de recursos humanos. Debe haber supervisión humana forzosamente para poder entender cuáles son las situaciones en caso de despidos masivos. No, pues imagínate en una maquiladora. O sea, Se queda. estás en tu estación del trabajo todo el día y pues obviamente mide, ¿no? Cuántas cosas armaste, hiciste o el proceso de una automatización. Que fíjate, está muy interesante el avance tecnológico, ¿no? O sea, yo estaba viendo un programa donde decían que en China están automatizando muchas de esas tareas Ujú. por la inteligencia artificial y se ven, no recuerdo muy bien la zona, pero llegaban los barcos y ya son los robots los que toman todos los contenedores, los apilan con, ya entra tecnología de 5G, entra el monitoreo desde una sola consola, está un chinito bajando N cantidad de contenedores, los está apilando y se están yendo ya en horas. Ahí es la optimización de las herramientas tecnológicas, porque estamos hablando de redes, estamos hablando de la seguridad de información, estamos hablando de inteligencia artificial, de cómo vamos a estar en un momento dado generando la logística para que sea rápido el desembarque. No, a veces, bueno, a mí me llama la atención, hay ciertas plataformas donde puedes comprar N número de cosas en China mucho más baratas, pero si te pones a escautear maquinarias o computadoras, o sea, hay cosas que no, Tengo un amigo que me decía que iba es más, para lo de los teléfonos y que no salían del hotel, creo, y llevaban una serie de teléfonos para que escogieran a ver cuál te quieres llevar y pudieran venderlos en otros países. ¿no? Hay implementaciones que ni siquiera todavía nos pasan por aquí o a lo mejor las vemos 2 años después o por ejemplo en una empresa pusieron, ahora que fue lo de la pandemia, bueno, no puedo decir pandemia, hay que ponerle, discúlpame. Censurarle. Sí, bueno, cuando fue lo de las cosas estas, había sensores en algunas empresas de calor y todo eso, pero en China ya estaban desde Ya me- en unos meses, años, ¿no? meses antes o inclusive años. Entonces, eh, la implementación de tecnología es constante y cómo llega a otros países, pues hay retóricas y luego tenemos problemas de política. Bueno, es un tema extenso. Así es. Pero pues vamos a desarrollar el tema, pero antes tenemos ya el último aporte que puede englobar un poco más esta última noticia. ¿Qué te parece? Me ¿Lu? parece muy bien. Bueno, pues en España y la Unión Europea, aunque no se han implementado leyes específicas, el 1 de agosto del 2024 ya entró en vigor un reglamento de inteligencia artificial donde comentan que exigen que ya cualquier decisión de inteligencia artificial en recursos humanos debe tener una revisión humana antes de ser definitiva para proteger los derechos de los trabajadores. Fíjate, o sea, regresando un poquito al tema, ya en Estados Unidos ya hay regulaciones, ¿no? Completamente, que toman como alto riesgo las herramientas de recursos humanos. En Europa también ya hay postulaciones y tiene que haber un filtro y tiene que haber esto. ¿Y aquí para cuándo? Ahí vamos, poco a poquito. Ahorita estamos legislando otras Pero cosas. ¿estás de acuerdo? Ellos ya están integrándose de una manera más habitual a la inteligencia artificial. Y aquí, o sea, si hay pláticas, si hay eventos, y hay cada vez más, ves más Pero lo videos. interesante es de que sí hay eventos, hay pláticas, las empresas están muy motivadas a entender qué es lo que está sucediendo realmente en este contexto de la inteligencia artificial. Hay que emparejar un poco la carrera, ya que
En ciertas áreas también hemos visto que dependencias del gobierno la están aplicando, y ahí es en donde deben de entrar para poder ver qué se legisle mejor en temas como recursos humanos. No, y contestando también la pregunta no iba a decir una palabra, de la persona que hizo el favor de ponernos un comentario, que hablan de una manera muy global. Pues, a lo mejor sí hablamos de una manera muy global, pero pues, si te interesa un tema, también tú ten la apertura de investigar más sobre lo que tú quisieras escuchar. Ahorita estuvimos hablando de 3 noticias y ve ¿Cómo nos alargamos cómo nos alargamos ya, pero este, es importante el difundir, ¿no? Así es, De así es. cualquier manera.